Hola, bienvenidos. Soy Yasmín de la Vega. Hoy tenemos en este maravilloso día y bonito episodio a Daniela Constantín, quien es terapeuta, psicóloga, formadora y que no solamente da sus consultas y sus formaciones de manera presencial, sino también online, que a día de hoy es lo que se lleva y es cómo estamos funcionando. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días. Muy buenos días, Yasmín. Pues bien, como siempre, y encantada de compartir este espacio contigo. Maravilloso. Hoy tenemos un tema que a mí la verdad me parece que es poco hablado en los ámbitos de la pérdida, pero que es súper importante para nuestra estabilidad emocional. Y se trata del tema de la identidad. Y de nuevo, como hemos dicho desde el principio en este podcast, todo aquello que es pérdida no simplemente se trata de la muerte, podemos hablar de la pérdida de trabajo, podemos hablar de un divorcio, la desestructuración de nuestra familia o incluso una enfermedad. No toda pérdida ni todo duelo está vinculado solamente a la muerte. Pero es verdad que nuestra identidad se ve afectada cualquiera sea la circunstancia. Podemos empezar, Daniela, porque nos digas tú qué es la identidad. ¿Qué es? ¿A qué le llamamos nosotros nuestra identidad? Pues fíjate, yo creo que más allá de definiciones, porque esto lo podemos buscar en Google y en manuales de Ujú. personalidad, yo creo que por identidad podríamos decir aquello con lo cual nos sentimos nosotros conectados, ¿no? Algo con lo cual creemos que nos define. Por Mm, ejemplo, hay personas que como identidad podrían decir que son esposas, amas de casa, trabajadoras en empresas, etc. ¿No? O sea, ujú. es como que implica una multitud de aspectos personales y profesionales. ¿Vale? Ujú. Esta es mi definición como psicóloga, ya te digo, más allá de las definiciones académicas, porque Ujú. muchas veces una definición simplemente se queda ahí en Internet o en el manual, pero es lo que la persona cuenta luego en consulta, cuenta luego en terapia, ¿no? Es como Ok. me siento. Entonces, identidad podría ser aquello que creemos de nosotros mismos y, Exacto. y que lo utilizamos para movernos en el mundo. Como tú bien has dicho, hay quien dice yo soy madre o yo soy ejecutiva o yo soy profesor o soy atleta. En fin, que Sí. hay las distintas títulos que nos damos para identificar y características, ¿no? Para movernos a través del mundo y es aquello que creemos de nosotros. El tema del duelo y la identidad es que y tú me dirás y nos ilustrarás hoy al respecto, pero tiene que ver con que cuando nosotros sufrimos una pérdida, y una pérdida es aquella falta o aquel final de algo que no queremos que suceda o que es inesperado. Y cuando esto sucede, cuando sufrimos una pérdida, nuestra identidad se ve afectada, ¿no? Llegamos a pensar, por ejemplo, si una madre pierde un hijo, su identidad como madre se ve afectada porque ese hijo ya no está, aunque ella se siga sintiendo madre de ese hijo que ya no existe, ¿o no? O que no está físicamente ya aquí. Entonces, el drama surge más allá de la pérdida del hijo en quién soy yo si ya no soy madre de este hijo, ¿no? Exacto. Esta puede ser una forma de pérdida de identidad. ¿Tú ves este tipo de casos en tu consulta? ¿Con este Por tipo de supuesto. cuestión? Sí, aunque la persona jamás te haría la demanda diciéndote esto, ¿no? Que pierdo mi identidad o que siento que no sé cuál es mi identidad, ¿no? Porque esto es más a nivel psicológico, filosófico y demás, pero sí te dicen cómo se sienten. Entonces, cuando una persona cuenta cómo se siente, pues como profesional sí que puedes darte cuenta que esto es lo que le pasa, ¿no? Pues tú ponías el ejemplo de una madre que pierde el hijo Ujú. o que puede ser tranquilamente el marido o incluso los padres. Mira, ahora recuerdo un caso, hablando de los padres, me ha venido así como un flash de una paciente que se sentó en la consulta y me dijo, me he quedado huérfana.
Una paciente con 58 años por ahí, ¿no? Y yo me quedé como, ¿huérfana? ¿A qué te refieres? Sabía que había perdido a su madre y justo unas semanas antes de venir a la consulta había perdido a su padre también. Entonces, fíjate, ella de repente, su identidad, ella se percibía como huérfana, porque ya no tenía aquellas figuras referentes para ella, y aunque su padre no estaba muy bien en las últimas semanas, ella por lo menos sabía que iba a visitar a su padre y a contarle según qué cosas. Entonces, de repente, cuando estas personas, estos pilares dejan de estar, una persona se puede sentir huérfana o se puede sentir que ya no es madre de la misma forma como era antes. Entonces, es como que de repente pierdes unas atribuciones, pierdes unas actitudes que tenías, unas acciones que hacías. El cerebro, como tú bien sabrás, se acostumbra a funcionar de una forma muy rígida, que el otro día hablamos, ¿no? De rituales, de hábitos. Entonces, yo hago esta serie de cosas, por lo tanto, yo me siento o sé que soy madre, mujer trabajadora, ejecutiva, lo que sea, y hija. En el momento en el cual pierdo algo, pierdo uno de estos pilares, la identidad va cambiando. Me defino de forma diferente, porque me siento de forma diferente. Entonces, por eso te decía antes, defino la identidad como una conexión, ¿no? Interna que yo tengo con algo, porque yo nunca lo hubiese pensado. Así que una persona con 58 años puede sentirse huérfana. ¿Por qué? Porque ella tiene dos hijos maravillosos, tiene un marido, tiene un buen trabajo, tiene multitud de amigos, Yasmin, pero por el hecho de haber perdido a su última figura importante en su vida, al padre, ella de repente sintió que es huérfana, que está sola en el mundo. Nosotros de alguna manera conectamos la orfandad con la infancia, de alguna manera, y con aquello de ahora estoy sola en el mundo, ¿no? Y ese era su sentir, simplemente porque había cambiado uno de sus roles en la vida. Porque Exacto, roles. al final el rol, como tú dices, no solamente viene con acciones, pero quizás más allá de esto y más profundo que esto, es que un rol viene con un sentido de propósito. Y cuando ese objeto o sujeto sobre el cual ya no ejerzo mi propósito, ya no ejerzo mis acciones, entonces entra la duda de ahora quién soy, o me pongo otra identidad, como en este caso de tu paciente, en la que ella es ahora huérfana, con todo el dolor y el vacío que viene con la palabra orfandad. Sí, y mira, has dicho dos palabras muy interesantes. Una es el rol, ¿no? Y la otra, ejercer mi propósito. No sabes cuánta gente en el momento en el cual se cambian estos roles o estos propósitos que tenían, que cambian, cómo les cambia la identidad. Otro ejemplo, una clienta que tengo que últimamente está pasando por un duelo en su relación, pero una relación física que aún existe, pero no hay tanto la conexión emocional, ¿sí? O sea, ella convive con su marido, pero ya no les une casi nada, simplemente que no toman ninguna decisión de separarse ni hacer nada, y cómo ella ha ejercido su propósito y su rol de madre. Los hijos ahora están fuera estudiando, y de esposa, sí, tiene también su trabajo, lo que pasa es que trabaja pocas horas, pero para ella lo más importante era la familia y el marido. ¿Sabes? Aquellas personas que realmente sus valores principales son la familia, más allá de otras cosas. Y cómo, cuando yo le hice ciertas preguntas para investigar cómo están otras áreas en su vida, no las puede mirar, no las ve, me dice que no tiene nada. O sea, la autoestima muy, muy, muy baja. Confianza en ella, lógicamente nada. Opciones de mirar en el futuro, cero. Todo simplemente por el hecho de que se le ha vuelto a ella también, ¿no?, a caer un pilar, que es, primero han sido los hijos que se han ido, entonces luego ella se encargó de cuidar del marido, que no necesita cuidados, pero me refiero de atenderle, de hacerle que funcione, que estén bien. De hecho, el marido tiene una carrera profesional preciosa gracias a ella y a su apoyo, y a que ella le animó a que se fuera a estudiar fuera y todo esto. Y como ella ahora siente que
ya nada le Tiene más sirve. propósito, no tiene más a quien cuidar, no tiene más esa es desestructuración de su hogar, si bien sigues siendo una familia unida, ¿no? Pero al los hijos ya no estar allí, el marido estar enfocado en lo suyo, ella siente un vacío. Hay una especie de duelo y de pérdida que está viviendo esta mujer, ¿no? Sin que Sí, nadie haya faltado aún, ¿no? exacto, sí. Ahora, no solamente vivimos un duelo y una desestructuración o una pérdida de nuestra identidad porque algo haya acabado, a veces son simplemente cambios, como en el caso de tu paciente, pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por poner un ejemplo, una mujer tiene que cuidar de su marido que esté enfermo y entonces pasa de ser esposa a cuidadora? Aquí hay un cambio de identidad también. ¿Y se Por vive un supuesto. duelo por ese cambio de identidad? Sí, por supuesto, porque de repente ya no tiene la misma libertad, entre comillas, entendámonos, porque muchas veces también es la persona la que elige, no solo son las situaciones y las conjeturas, sino también la persona elige de decir, bueno, pues yo ahora lo voy a dejar todo pues para cuidar de esta persona. Pero efectivamente ahí también hay un cambio de identidad, hay un cambio de aquello que siente la persona. Y de hecho, tú fíjate que cuando preguntamos a alguien, a qué se dedica, tenemos la costumbre de responder con la profesión. Ujú. Soy psicóloga, soy joyera, soy abogada, pero ¿eres? Mm. O sea, ¿has nacido así? Sí, sí. ¿No? Entonces, esas personas también, cuando se les pregunta ¿y a qué te dedicas? Pues contestan, a cuidar de mi marido Mm. o a cuidar de la familia, soy madre. Mm. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en situaciones en las que parece que hay como un cruce de identidades en las que se pueden ver todas afectadas? Y te doy un ejemplo y tú me dices cómo se gestiona una situación así. Alguien que sufre una enfermedad. Aquí hay una identidad con su cuerpo que cambia. Por ejemplo, si una persona ha pasado un cáncer de seno y tiene que pasar por cirugía, vamos a decir que a partir de esto la persona pierde el trabajo y era el sostén de su familia. También se ve afectada su identidad como responsable de una familia. Pero además cambia su estilo de vida, ya sea por la enfermedad o por la pérdida de trabajo. Con lo cual también si nos identificamos con un estilo de vida particular, porque viajábamos, porque salíamos con los amigos, porque hacíamos algún deporte y ahora no lo hacemos porque está afectado debido a una enfermedad, a una pérdida de trabajo, tal, también esa parte de nuestra identidad se ve afectada. Entonces, no es un título nada más o un sentido de propósito solo. Puede haber como una cadena de distintos roles que se ven afectados por un evento solo. ¿Nos puedes explicar un poco más qué sucede psicológicamente con esta cadena de pérdidas por un solo evento, por ejemplo? Claro, porque todo está conectado. Nosotros somos un sistema. Yo siempre lo digo, somos un sistema porque yo estoy conectada con mi trabajo, con mi familia, con mis padres, etc. Si tengo hijos, con mis hijos. Entonces, es como, ¿sabes? Las típicas cadenas como joyas, ¿no? Que a veces están formadas por pequeños trocitos y Ujú, si tú le quitas uno, pues la cadena se hace más corta, ujú, ¿no? Y puede empezar incluso a molestar. Si yo la tengo muy justita alrededor del cuello, pues te empieza a apretar. ¿Por ujú, qué? Porque toda esta cadena es un ujú, sistema, es importante, así como estaba formada. Entonces, eh, cualquier pequeña cosa que ocurra en mi vida, si tiene que ver con una identidad, pues me afecta muchísimo más las otras, porque somos un sistema y estamos conectados. De la misma forma que has puesto el ejemplo del cáncer de pecho, puede ser al revés y que le pase algo a un hijo. ujú. Entonces, por esto tienes que dejar el trabajo y atiendes a tu hijo y de repente, como dejas el trabajo, pierdes las amistades con los compañeros del trabajo con los cuales hacías un café, Ujú, tal vez. Entonces, claro, ¿qué pasa ahí? Pues ahí hay como una cadena de emociones negativas, como una lluvia
que te viene y que te produce, pues ya no solo baja autoestima, sino depresión, ansiedad, puedes desarrollar fobias, etc. Ujú. Por esto es muy importante que una persona en una situación como esta, ¿no? Si tus oyentes, si hay personas que escuchan y se sienten identificados con ciertas cosas de las que contamos, es muy importante que mire que no se les vean afectadas todas estas partes de su identidad. Es decir, si ha habido tu ejemplo, un cáncer, eh, en su caso, en el caso de la persona, o ha habido una enfermedad en el seno de la familia y por lo tanto ha renunciado a otros aspectos de su vida, que intente siempre rescatar como sea Mm. algo para que se pueda volver a equilibrar. Porque si no, esto es cada vez peor y peor y peor, porque a nivel mental, insisto, somos un sistema y una cosa nos lleva a la otra. Entonces, un solo evento puede afectar una cadena de identidades y de roles y de propósitos y de acciones. Por eso es que Sí, enfrentar correctamente un proceso de duelo no es obra de la casualidad. Toma iniciativa, toma voluntad, toma acción, toma una planeación. No es por solamente el tiempo, aquello del tiempo lo cura todo. Bueno, el tiempo puede ser que ayude, pero porque usted además tiene un plan de acción en la que va a recuperarse y va a ver por su bienestar. No va a ser solamente obra del tiempo. Es una sí. decisión consciente de que si estoy viviendo un proceso de duelo, antes de que se vean afectadas toda la cadena de cosas que vienen con mi vida, que son las relaciones sociales, familiares, laborales, y con mi propio cuerpo también, eh, tengo que tener la voluntad de llevar un duelo correcto y sano. ¿Cuáles serían los primeros pasos para poder hacer de esta voluntad y de esta iniciativa, ir encaminándola a un duelo correcto para que esta desestructuración y estos cambios pueda yo tomar las riendas desde el inicio? O sea, ¿cuáles son los primeros pasos para yo decir, vuelvo a recobrar mi identidad? Que no será la misma que antes, porque tras una pérdida y tras un duelo, ni el mundo es el mismo, ni nosotros somos los mismos, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a recobrar nuestra identidad? Yo creo que lo primero que hay que identificar es si realmente esto puede llegar a ser patológico, porque hay personas que pueden sentirse mal, que sienten que pierden sus identidades y que sea algo muy temporal, por muy poco tiempo. Y es normal. Hace poco un cliente mío, el trabajo ya le iba muy mal, encima lo ha dejado la pareja, entonces, claro, de repente se empieza a encontrar mal. Es normal en su situación sentirse mal. Acaba de perder varias identidades, la Ujú, del emprendedor, ujú, ¿sí? Que renuncia por un tiempo hasta reinventarse, y la de pareja. ujú. Entonces, y encima se ha ido a otro país. Que también es otro Claro, ingrediente. entonces yo le decía, hay algo que se llama normalidad, que en tu situación es normal que te sientas así, pero si esto dura en el tiempo y es muy intenso y así que necesitas más ayuda. Yo siempre recuerdo de hace años un profesor mío de la carrera que decía, a ver, ¿con qué nos diferenciamos unos de los otros? Los que tenemos un problema y es algo temporal, de los que realmente lo convierten en algo patológico. Pues tiene que ver con la intensidad, ¿no? Con los picos de dolor y la duración en el tiempo. Cuando hay estas dos variables, si yo me siento deprimida un fin de semana, no pasa nada, porque a lo mejor estoy cansada y de repente me dedico un fin de semana para estar triste. Bueno, puede pasar, pero si yo luego estoy triste 3 semanas, 4 semanas y fuerte, o Ujú. sea, picos de intensidad y mucha duración en el tiempo, ahí sí que necesito ayuda. Y volviendo a tu pregunta, pues si se dan estas dos variables, intensidad y duración en el tiempo, ¿cómo puedo empezar a hacer un pequeño cambio? Pidiendo ayuda. Y no digo solamente de ayuda de especialidad, porque hay personas a lo mejor que aún no quieren, no están preparadas o no tienen la economía suficiente. Ayuda a amigos, ayuda dentro de la familia, pedir ayuda a las personas que realmente creen Ujú. que las van a entender, que las van a escuchar, que las van a apoyar en sus decisiones,
aunque sean malas, ya luego se dará cuenta la persona y las podrá corregir, ¿no? Pero sobre todo ser apoyadas, pero hay que pedir ayuda. Y mucha gente en situaciones de duelo no piden ayuda porque piensan que pueden con todo. Pero si es duración en el tiempo, y de duración, si en el tiempo e intensidad, puede que no lo puedan hacer solas. Claro, claro, claro. Yo creo que es importantísimo, de nuevo, repetir, un proceso de duelo sano toma iniciativa, toma voluntad, toma planeación, no solamente será el tiempo. Nosotros en Algordanza lo vemos constantemente, personas que nos llaman y que están absolutamente absorbidas y sumidas, sumergidas en un duelo de hace 10 años, de hace 15 años. Otra cosa es que tú quieras rendir un tributo y sigas echando en falta a alguien y siga dándote tristeza y sigas sintiendo pena de haber perdido un ser amado. Hace 80 años, si quieres. O sea, esto es válido. Amar y tener nostalgia por alguien y tener tristeza de que esta persona no esté es absolutamente normal, es lo que nos hace Claro. humanos, ¿no? Pero otra cosa es lo que dices tú, un pico de intensidad profundo de dolor. eh, lo llegamos a ver con personas que han sufrido una pérdida, te digo, hace 10, 20 años. Y aquí es donde un diamante algodanza no les va a solucionar la situación, les va a traer belleza y les va a traer, aportar beneficios a su estado emocional, pero ya quizás lo que necesitan es una ayuda de un experto, un especialista que les ayude a gestionarlo y a hacer un plan de acción que les ayude a poder recuperar su identidad y recuperar su sentido de propósito, que al final es lo que nos mueve como seres humanos. Y yo creo que gran parte de esta ayuda, insisto, puede ser profesional o de amigos, tiene que ser con ayudar a esta persona a desbloquearse. Porque cuando de repente se ve afectada la identidad, lo que les falta a estas personas es lo que decíamos antes, un propósito. Por lo tanto, ya no les ilusiona absolutamente nada. Nada, es como estar pues bloqueados, deprimidos. Entonces, no le puedes decir a esta persona, pues tú lo que tienes que hacer es salir a pasear, porque a lo mejor esto es lo que a ti te gusta, Sí. o esto es lo que a mí me gusta, y esto es lo que yo haría, pero no esta persona. Entonces, hay que encontrar la forma, ¿no? Como te estoy hablando desde el profesional de la salud, ¿no? Como profesionales de la salud, de ayudar a estas personas a que se vuelvan a ilusionar, pero que se ilusionen ellas, no nosotros. Claro, O como amigos, ¿no? De claro. decirle a otro amigo, bueno, pues apúntate al tenis. Pues que a lo mejor esta persona no se ha movido en su vida. Ahora le va a costar más moverse. Entonces es importante que encuentren una ilusión, que encuentren un proyecto para volver a hacer, porque lo otro en su vida también fue un proyecto. Fue un proyecto bonito tener hijos, fue un proyecto tener un marido, un Matrimonio, padre al que claro. cuidar, exacto, o un trabajo. Si hablamos de la pérdida de trabajo, fue un proyecto bonito. Incluso cuando hablamos de emprendimientos, son proyectos preciosos que no acaban de funcionar bien y ahí hay un duelo y por lo tanto una pérdida de identidad. Entonces, hay que agarrarse o hay que buscar que esta persona se vuelva a ilusionar con algo y a veces la persona que está pasando por esto puede que no lo vea, por eso es importante que otra persona de fuera Le dé una le visión, encamine. claro, claro, porque son dos cosas distintas. Una cosa es echar en falta aquello, ya sea mi cuerpo sano, ya sea un matrimonio, ya sea un hijo, una familia, un trabajo, el país donde estaba. Todo esto es una cosa. Y otra cosa es echar en falta quién yo era en esa situación. Son dos situaciones que están vinculadas, pero que a veces no logramos identificar. A mí personalmente, tras la pérdida de una relación, recuerdo que habían pasado un par de años y yo decía, yo no echo en falta a esta persona ya. Hasta que una noche, la verdad, fue descubrir que a quien yo echaba en falta era quien yo había sido en esa relación. El haber creído que algo podía durar toda la vida, el haber creído en el amor, en la fantasía, en la ilusión, en todas estas cosas lindas de cuando uno está enamorado. Y era Claro, como, no es que le eche en falta a él, no echo en falta nada de lo que vivimos, lo que echo en falta es quien yo era en esa situación. Y sobre eso sí tengo control. Con lo cual, mi propósito es volver a creer y volver a ponerme en la situación en la que
pues pueda volver a enamorarme. Bueno, ya ahora no te voy a contar mi vida, pero bueno, fue un poco por ahí el tema, ¿no? Sí, pero fíjate, es volver a ilusionarme con algo que me ilusionaba antes, aunque de forma diferente, porque ya no seré con la misma persona Claro. o ya no Pero estaré con la yo misma volveré persona. volveré a probar quién yo era en ese momento y volver a ser con otro cúmulo de conocimientos y de experiencias, obviamente. Pero es el recuperarte a ti mismo. Entonces, recuperar tu identidad es recuperar una ilusión, un sentido de propósito y por ahí empezamos, ¿no? Ya. Claro. Mira, otro ejemplo es una persona, me acuerdo un caso concreto, con un cáncer de pecho, que justo hemos hablado de esto, que era maquilladora profesional y hairstylist, ¿no? Bueno, pues arreglaba personas para eventos y demás. Entonces, a través del cáncer, ella se dio cuenta que ya no quería estar en contacto con tantos químicos Ujú, y además se hizo vegana y crudivegana por seguir una alimentación ujú, basada en plantas por el tema del cáncer, ¿no? ujú. Bien, pues esta persona que siempre estaba súper mega ilusionada con los maquillajes y tenía su canal de YouTube y siempre aparecía con todas las marcas posibles y no sé cuántas sombras de ojos que ni caben en la casa de una persona, de repente, al perder esto, no se quedó ahí parada muriéndose de la pena por lo que perdió, sino que de repente esto que empezó a hacer su salud lo convirtió en un hobby. Entonces, Mm, ahora cambió su canal de YouTube y lo que está haciendo es promover una alimentación saludable ujú. con recetas crudiveganas. Entonces, claro, ella no se dirige necesariamente a todo el público, a todo el mundo, porque no todo el mundo comerá ¿Le ni va a comer de interesa? esta Por forma. supuesto. Ujú. Igual que los maquillajes, no todo el mundo necesita tener 5 cajas de sombras en su casa. Claro. Entonces, ella se dirige a un cierto público promoviendo y dando difusión a este estilo de vida y esto a ella le ilusiona y la apasiona. Y de hecho ahora, bajo mi punto de vista, está mucho más guapa y mucho más feliz porque está súper ilusionada y no perdió su identidad. Ella lo dijo y de hecho pasó a tener una melena, imagínate, muy larga, a una melena muy cortita, a una melena, a un pelo muy cortito, pero aún así ella sigue disfrutando de su feminidad, sigue disfrutando Claro, de ser una profesional, porque a corto plazo, no a largo plazo, empezará a cobrar dinero de esto que está haciendo claro. y equilibró de nuevo su vida teniendo una ilusión por algo. O sea, es súper importante que cuando perdemos algo, tener ilusión por hacer algo diferente si no podemos hacer lo mismo, porque ella podía hacer lo mismo, pero no quiso. No, además que es muy interesante este ejemplo que nos pones, porque fíjate, el duelo, su pérdida viene desde una desconexión con su cuerpo. Ella ha estado conectada con su cuerpo a través de la belleza física y de repente se encuentra desconectada de su cuerpo, afectada en cuanto a su belleza física, al perder el pelo, al quizás haber perdido Los los senos o pechos, no, y sí, vuelve a conectar con su cuerpo desde la salud y restablece una conexión con su cuerpo de belleza más profunda aún. Lo que dices tú, sí, porque puedes seguir teniendo 50 cajas de sombras en tu casa si lo quieres. Esto no quiere decir que te tienes que deshacer de esto, pero lo correcto. importante aquí es que ella ha vuelto a reconectar con su cuerpo desde otro lado. Entonces, lo bonito de hacer un proceso de duelo sano es que podemos volver a recuperar un sentido de propósito y una identidad diferente, porque de nuevo, tras una pérdida, ni nosotros ni el mundo siguen siendo los mismos, pero nunca es tarde para encontrar una ilusión, un sentido de propósito que nos lleve pues quizás a un cambio de vida voluntario con el control y las riendas en nuestra mano y bueno, lo que dices tú, buscar ayuda, conseguir ayuda. Muchísimas gracias, Daniela, por esta conversación. A mí me hace mucha ilusión el que la gente pueda, quien nos escuche, puedan entender que existen posibilidades siempre y cuando tomemos la iniciativa y buscar ayuda no es un acto de debilidad, es un acto de fortaleza, porque todos tenemos el deber y el poder de guiar nuestras vidas a pesar de la pérdida o a pesar de la desestructuración de nuestra vida. Así es. Pues bueno, Daniela, podemos encontrarte en danielaconstantin.com. Tienes una muy bonita presencia en Instagram.
tienes una muy buena presencia en Facebook y de nuevo recomendamos no solamente tu consulta, sino también eres formadora y en este momento en que el mundo necesita sanadores y gente preparada para guiarnos, qué mejor que poder venir contigo. Así que ya saben, danielaconstantin.com. Muchas gracias, Daniela, y hasta la próxima. Muchas gracias, Yasmín, y nos vemos pronto. Hasta Adiós. luego.